Gerwin menciona que puede volverse crónico el síndrome de dolor miofascial, pero que no evoluciona a fibromialgia. Eso es lo que él dice en 2001. Ya en 2002 se empieza a discutir el posible rol del síndrome de dolor miofascial, no solamente en la fisiopatología, sino como parte del tratamiento. En 2008, pues se encuentra esa relación entre que los sitios predeterminados para encontrar los famosos tender points están asociados a los puntos gatillo. Y ya en lo que es 2009 y 2011 están diciendo que los puntos de dolor, los tender points, son puntos gatillo, ¿no? Puede seguir habiendo alguna discusión al respecto, ahorita lo vamos a retomar. También hay que tomar en cuenta que los síndromes dolorosos pueden coincidir. Por ejemplo, Sari nos dice que cuando hay una discopatía cervical, van a haber puntos gatillo y siempre sugiere que nosotros tratemos los puntos gatillo en los pacientes y puede coincidir con otros síndromes dolorosos. E inclusive en 2020 ya nos dicen que puede coincidir con cefaleas o con dolor neuropático, el síndrome de dolor miofascial, la fibromialgia, y que finalmente el tratamiento efectivo de alguno de ellos siempre va a ayudar los síntomas del otro. Con respecto al diagnóstico y tratamiento, no fue muy bien recibido, por lo menos de manera unánime, la descripción de Travel y Simmons de los puntos gatillo y el síndrome del dolor miofascial. De hecho, se negaba, o se siguió negando muchos años la existencia de los puntos gatillo, aduciendo que había demasiada dependencia del diagnóstico al médico. Todavía en el 2000, y encontré otra referencia del 2010, es el doctor David Simmons, dice que detectar los puntos gatillo requiere entrenamiento adecuado y mucha experiencia, que si se fijan es parte de una discusión. O sea, él dice que sí existen y que el que no lo encuentre es porque no tiene experiencia, y eso hacía que hubiera un choque ahí. Y estamos hablando todavía hasta el 2010. Aquí empezó a haber un cambio en el 2008. Nazarian empieza a hablar del ultrasonido del sistema musculoesquelético, que como un estudio dinámico que permite evaluar en tiempo real al paciente. Entonces empieza a entrar el ultrasonido que tradicionalmente, yo tantos años que tengo ortopedista, ni los veíamos los ultrasonidos porque no tenían imágenes muy nítidas que digamos. Entonces, ya en el 2016 ya se está describiendo claramente la aplicación del ultrasonido para diagnosticar los puntos gatillo. El ultrasonido es un estudio dinámico, es sencillo, no invasivo. Nosotros, los ortopedistas, tenemos ese dicho, y bueno, creo que los médicos, la clínica es lo importante, ¿no? Pues sí, la clínica es importante, pero tú puedes complementar tu clínica con un estudio de imagen. Y cuando nosotros lo aplicamos a puntos gatillo, consistentemente, cuando encontramos los puntos gatillos clínicamente, si le hacemos ultrasonido, vamos a encontrar pérdida del patrón fibrilar. También ahí mismo se puede comparar en el mismo paciente la imagen de lo que es normal y el paciente ve la diferencia. A mí una paciente sí me dijo, doctor, cuando usted me enseñó mis puntos gatillo, ya entendí. Entonces, eso es importante para los pacientes. Hay muchos equipos, hay unos equipos súper costosos, súper complejos, hay otros que no lo son tanto, pero miren lo que es la tecnología, ya tiene el tamaño de un celular. Y estas son imágenes de pacientes míos, donde del lado izquierdo podemos ver el patrón fibrilar normal y la sombra que se hace en el músculo contralateral con un punto gatillo. Aquí tenemos otro ejemplo de un músculo infraespinoso, y cuando se pasa uno al supraespinoso, ahí se ve la pérdida de ese patrón fibrilar, donde el músculo se ve como un bistec del lado izquierdo, y del lado derecho pues se ve más bien todo como entre grises y negros, no se ve ese patrón fibrilar. Aquí en 2013 ya se está describiendo mucho lo que es el uso del ultrasonido.
Y posteriormente, en opciones más recientes, miren la fecha 2016, 2017, 2018, se combina el ultrasonido también con la elastografía, porque si nosotros decíamos que con nuestras manitas detectábamos un músculo doloroso, ahora tú puedes medirlo y ver cuánta presión necesitas para presionar ese músculo y de una manera objetiva decir, este músculo está endurecido por la elastografía. También lo que viene a ser la electromiografía cambió, la electromiografía siempre salía negativa en estos pacientes. Ahora hay estudios más sensibles como la electromiografía de superficie, que además de eso no es invasiva y puede detectar la hiperactividad muscular. Entonces ya también a nivel de corriente eléctrica se puede detectar los puntos gatillo. En el tratamiento no es el objetivo de esta plática, espero hacerla muy corta, entonces nada, voy a decirles que es muy importante es que siempre sea multidisciplinario, porque nunca son problemas sencillos, no es que nada más tenga puntos gatillo, hay otras cosas. Básicamente un error que yo veo muy frecuente es que se usa muchos AINES, cuando la gente no sabe qué hacer con ese paciente que le duele y le sube y le baja el dolor, le da algún antiinflamatorio con complejo B, ¿no? Realmente no saben qué hacer. Pero hay que acordarse que los antiinflamatorios no esteroideos siempre hacen daño a largo plazo, entonces no se deben usar, aunque sean efectivos, no se deben usar en el dolor crónico prácticamente por definición, o por lo menos tratar de recurrir lo menos posible. Y aquí sí, para puntos gatillo, nada como la medicina física, la rehabilitación con diferentes tipos de terapias que dan, y también se suman los procedimientos intervencionistas, desde la punción seca, la gente que ponemos ozono, bueno, el ozono puede estar dirigido a los puntos gatillo, y las infiltraciones ecoguiadas, que de alguna manera uno tiene que apoyarse con alguien que lo sepa hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí está la foto de Miguel, que nos va a dar la tercera plática, está haciendo una punción ecoguiada, es una infiltración ecoguiada, entonces de alguna manera hay más seguridad y se siente uno muy a gusto con un buen equipo. Resumen y conclusiones, las cosas cambiaron desde 1982, la controversia, porque todavía me ha tocado escuchar pláticas recientes donde niegan la existencia de los puntos gatillo. Ya no debería existir esa controversia, digamos, sería una controversia antigua, porque después de 2010 ya los estudios nos pueden demostrar que hay puntos gatillo, estos son perfectamente detectables, y no solamente puede uno detectarlos, sino evaluar la evolución, porque cuando uno hace un adecuado tratamiento, se recupera el patrón fibrilar que se había perdido. Esto es, aquí entre nos, usen el ultrasonido en su práctica médica. Eso de que la clínica es lo número uno sigue siendo vigente, pero si nos agregamos este instrumento, podemos ver lo que antes nada más tocábamos y adivinábamos con los deditos. Eso es por un lado, ¿no? Y por otro lado podemos descartar otras cosas que pueden incluso sorprendernos. A un paciente una vez, un paciente con mucho sobrepeso, tenía aparentemente un esguince en el tobillo y le tomé un ultrasonido y salió que tenía un trombo. Y clínicamente tú no puedes detectarlo porque es un paciente que no le puedes detectar los ligamentos, ¿no? Y por otro lado también el ultrasonido, siempre decimos, es operador dependiente. Es correcto, es operador dependiente, pero los ortopedistas que manejamos el sistema musculoesquelético, sabemos que estamos viendo y ahora lo vemos mejor. Entonces, es buen consejo. Agrega un ultrasonido en su plática, es buen consejo. Bueno, después del 2002, en el resumen, hay una tendencia a que se considere que son o lo mismo o casi lo mismo los la fibromialgia y el síndrome de dolor miofacial. Y aunque siga habiendo controversia y aunque uno siga diciendo que la fibromialgia es otra cosa, los dos se benefician si tratamos los puntos gatillo. Básicamente la causa es una disfunción muscular donde está la genética ahí, entonces también hay que decirle al paciente, lo traes en tus genes, esto va a ser para siempre. Si de repente te sientes muy bien y de repente te sientes muy mal, no te deprimas, sino que hay que volver a hacer que te sientas bien, pero esto es de por vida. También los factores extrínsecos se suman, como nos tocó ahora con la pandemia, llegaban muchos pacientes totalmente estresados después de un encierro.
Y también los síndromes dolorosos se suman. Entonces, por eso es que el tratamiento debe ser multidisciplinario, porque hay que ver todas las cosas que están pasando en un paciente. El músculo, entonces, es efectivamente protagonista en el dolor del sistema musculoesquelético. Los puntos gatillo dan dolor a distancia. Entonces, muchas veces un paciente le duele la rodilla y si le buscamos resulta que tiene contracturas en el muslo o la pantorrilla. Hay que ir a buscarlos, hay que pensar en él. Hay que pensar en ellos cuando tiene un paciente síntomas raros como adormecimientos, parestesias, cuando el dolor migra, cuando el dolor va más allá de lo que esperamos. Hay que pensar en ellos y buscarlos. Y finalmente, si nosotros encontramos puntos gatillo y se los tratamos adecuadamente, los pacientes siempre van a tener alguna mejoría, independientemente de otras cosas a que haya que tratarle. Bueno, esa es la plática. Muchas gracias por su atención. Ahorita vamos a dar paso a la plática del doctor Jaume Noya. Y las preguntas, pues, esperamos tener preguntas al final y dedicarles un tiempo para responderlas. ¿Qué tal? Buenas noches, soy el doctor Jaume Noya. Vamos a hablar de la transición del dolor agudo al crónico. Antes de empezar la charla, muchísimas gracias al Colegio Mexicano de Ortopedia, al doctor Marco Villanueva por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Y empiezo con esta diapositiva en la que hay que hablar de la importancia del dolor crónico como enfermedad. ¿Por qué estamos hablando en el 2023 de dolor, sobre todo de dolor crónico, si es un síntoma como yo creo que ha acompañado a la humanidad desde que existimos? Y una realidad es que hay que explicar y definir que el dolor agudo y el dolor crónico son dos cosas muy, muy distintas. No es lo mismo nocicepción, la capacidad de sentir estímulos que se traducen en daño real o potencial, a una enfermedad que es el dolor crónico. El dolor crónico como entidad afecta el tejido social, se ha asociado a una peor calidad de vida, a comorbilidades y patología de la salud mental, tasas de divorcio, suicidio. Entonces, aquí no vemos nada más que la gente con dolor crónico vive menos, sino que vive peor. También es una carga económica importante, del 10 al 25% de la población mundial vive con dolor crónico. Y me gusta mencionar rápidamente esta pintura de Frida Kahlo, en la que sabemos que ella tuvo una fractura vertebral de joven y vivió con muchísimo dolor, muchísimos procedimientos cruentos en su columna, uso de arneses, corsets, órtesis, y la podemos ver ahí tratando de describir ese dolor que la acompañaba en su vida. Ah, vemos clavos a lo largo de todo su cuerpo, vemos unas lágrimas salir de sus ojos, sin embargo vemos la mirada estoica, y a mí lo que me transmite es que está tratando de decirnos que ese dolor es un dolor casi que del alma, un dolor de vida, no tanto de cuerpo, buscando una belleza donde no hay, a lo mejor con su cuerpo alterado por tantas cicatrices a las que ha sometido, y de fondo, ¿por qué no? Ese desierto como buscando agua donde no hay. Entonces, el dolor agudo, aquí ya empezamos a verlo como un fenómeno de salvamento, de sobrevivencia. ¿Para qué sentimos dolor agudo? Pues para no meter la mano al fuego, para quitarnos cuando nos muerde un perro, y también para generar memorias. Ese repertorio de memorias nos ayuda a poderlas contrastar y compararlas con experiencias previas, y de esta forma nosotros vamos a poder ir tomando decisión a futuro cada vez que nos enfrentemos a un escenario de dolor agudo. También es importante decir, cuando alguien siente dolor, se prenden centros en el cerebro de miedo, de ansiedad, y todo eso también va dentro del catálogo de memoria. El dolor crónico es un uso inadecuado de las expresiones y comportamientos del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor crónico puede presentarse en ausencia de una lesión real. Entonces aquí es un dolor prácticamente maladaptativo, un dolor patológico. Hablando de el fenómeno de la nocicepción, ¿qué pasa en el cuerpo para nosotros poder entender lo que sucede en el medio y en el propio organismo que se traduce en un daño real o potencial? Pues la nocicepción se puede explicar en 4 pasos: transducción, transmisión, modulación y percepción. Al nosotros tener receptores especiales para poder percibir cuando hay daño celular, real o potencial, se transduce ese estímulo, ya sea calor, ya sea químico, ya sea mecánico, y eso es la diferencia, por ejemplo, entre un golpe y una caricia, o entre algo que está calientito y algo que quema y que genera lisis celular.
Después ese estímulo es transmitido por un nervio periférico e interpretado y modulado en la médula espinal. ¿Qué quiere decir? Que hay un filtro de entrada. No todos los estímulos que se perciben en el cuerpo van a llegar a la percepción a nivel central. Y esto es hasta un mecanismo de defensa. Posteriormente, estos estímulos que son filtrados van a ser percibidos en diferentes áreas, en el tálamo, en la corteza sensitiva, y otra vez vuelve sumamente a ser relevante el tema de las emociones, el tema de las memorias, porque cada quien va a percibir y va a contextualizar su experiencia de dolor en lo que sabe, en lo que ha vivido y en lo que se recompensa o se prohíbe o que se promueve en su medio. Rápidamente vemos estos diagramas de las vías ascendentes y descendentes. Sabemos aquí que por excelencia la vía que transmite el dolor va a ser la vía espinotalámica. Sabemos los relevos y sabemos cómo funciona. Y la vía descendente van a ser conexiones que modulan la entrada del estímulo doloroso, principalmente por neurotransmisores, noradrenalina, serotonina. ¿Y esto de qué nos sirve? Pues nos sirve para diseñar terapias y hacer un uso mesurado de los medicamentos. Si sabemos qué paso de la nocicepción queremos bloquear o queremos mermar o qué paso de las vías descendentes queremos fortalecer, se usan medicamentos. Por ejemplo, un paciente que se va a operar y que queremos mejorar el proceso de analgesia postoperatoria, pues se usan técnicas regionales. Sabemos que por cierto número de tiempo va a haber un anestésico local que bloquea la transmisión del estímulo doloroso y se traduce en una buena analgesia. Si sabemos que en un estado de dolor crónico hay un déficit o una depresión de ciertos neurotransmisores, se usan los famosísimos neuromoduladores con mecanismos de acción más o menos bien comprendidos que van a mejorar esta analgesia de una o varias maneras. El organismo por excelencia que estudia el dolor, la IASP, tiene una definición de dolor crónico que es aquel que persiste más allá de 3 meses o el tiempo razonable de resolución de esta lesión. ¿Y esto por qué es importante hablarlo? Porque es una definición bastante inespecífica, bastante general, si lo quieren ver así. Va a haber lesiones que tal vez tomen más de 3 meses en curarse, tal vez tarden menos, y no habla la cronicidad de todos los procesos que están pasando a nivel central para favorecer la cronificación del dolor, que es lo que espero describir más adelante. Es importante recalcar que no tiene valor biológico, que es una patología como tal, y se puede diferenciar entre primario y secundario, y llama mucho la atención. Un primario no tiene evidencia de lesión. Puede ser un paciente, por ejemplo, con cefalea primaria, esos pacientes con dolor diseminado primario que les buscamos y no hay una evidencia de lesión estructural que sugiera de dónde viene el origen. Y yo aquí les pregunto a ustedes, entonces, ¿todo dolor crónico iniciará como un dolor agudo? Porque el modelo prototípico que explica, al menos en cuanto a neuroplasticidad, cómo se genera un dolor agudo y cómo se cronifica, requiere forzosamente que haya un estímulo inicial. Y cuando este dolor es recurrente, maltratado inicialmente, cuando hay factores de riesgo, ya sea genéticos o de comportamiento, se va a ciclar, va a haber un cambio maladaptativo, algo que llamamos neuroplasticidad, por sensibilización tanto periférica como central, que para no caer en muchos detalles es la capacidad del sistema nervioso de no nada más traducir mejor el dolor, sino que es producir el dolor aun cuando no hay un estímulo que dañe el organismo como tal. Las neuronas van a estar más sensibles a transmitir estímulos, va a haber más neurotransmisores disponibles, van a generarse nuevas sinapsis. Entonces, en donde se relevaba mi sinapsis en la médula espinal para transmitir dolor, también hay una sinapsis con las vías de la sensibilidad de tacto ligero, tacto profundo. Entonces ahí vemos pacientes que manifiestan alodinia, le cae el agua caliente de la regadera y pega de gritos. Es que el roce de las cobijas estimula el tacto ligero y pega de gritos y es por lo tanto un dolor maladaptativo. Del otro lado de la balanza hay una neuroplasticidad analgésica, hay la hipertrofia, si a ustedes le gustan decir, de ciertas áreas en el cerebro, sustancia gris periacueductal, etc., etc., que van a ser un factor como protector, que van a fortalecer la vía descendente. Tan es así que en la gente con dolor crónico en resonancias magnéticas funcionales es un cerebro diferente, es un cerebro atrofiado en ciertos sitios. Si lo quisiéramos resumir así, muy rápido, un dolor fisiológico o agudo por un estímulo bien identificado en el modelo tradicional, hago hincapié, va a recurrir, va a persistir ese estímulo y va a haber cambios maladaptativos y se va a traducir en un dolor patológico, lo conocemos que es un dolor diseminado, cambiante,
El paciente es muy difícil que te describa las características del mismo, la localización del mismo, está acompañado de otras comorbilidades que vamos a seguir revisando. Y este diagrama me parece muy importante mencionarlo porque típicamente se dice que el dolor posoperatorio agudo va a ser más o menos así y se usa mucho este modelo de dolor posoperatorio agudo para hablar de dolor crónico. Tienes un estímulo inicial, un daño, gusten llamar cirugía, gusten llamar fractura, gusten llamar lo que sea, va a haber un periodo de transición y un dolor patológico, pero la realidad es que el dolor postoperatorio persistente no es para nada la mayoría de los dolores crónicos. Y aquí lo vemos en este estudio, el estudio Hunt, que es una cohorte prospectiva muy similar a la cohorte de Framingham, que conocemos que es para factores de riesgo cardiovascular. Este se hizo en Noruega y lo que hicieron es que tenían una cohorte de más de 30,000 pacientes con dolor crónico diseminado y se les preguntaba, ¿identificas cuándo inició tu dolor? El 1% era después de la cirugía, el 21-22% era de forma aguda, con o sin ningún evento iniciador. Identifican cuándo, pero a veces no identifican el evento que hizo que apareciera. Y el 76% lo mencionan como una manera pues, progresiva, recurrente, sin un evento desencadenante como tal, y llama mucho la atención, porque tenemos patologías hasta en el sistema musculoesquelético que son muy claras, que no inician de un día a otro. Nadie llega a una osteoartrosis grado 4 en 3 días, nadie llega a una osteoartrosis o nadie llega a un conducto lumbar estrecho impresionante en 3 días. Entonces, quizás el modelo de dolor agudo siempre progresa a un dolor crónico porque no se controla al inicio, no es tan completo. Y por lo mismo de que el dolor crónico puede llegar a ser difícil de investigar y de tratar, se busca prevenir y se busca prevenir encontrando factores de riesgo. Se han encontrado banderas amarillas o de mal pronóstico para desarrollar dolor crónico y de buen pronóstico o factores protectores. Y en general la lista de factores amarillos o factores de riesgo van a ser aquellos estresantes. Puede ser una patología mental o un estado premórbido, estado de agitación, un estado de estrés, si la lesión fue ocasionada por un ataque, un episodio de mucho estrés, de hipervigilancia, si hay un proceso de catastrofización en el que el paciente está preocupado por su incapacidad laboral, por el sueldo, por el mantenimiento de la familia, esto genera un estado de hipervigilancia, de estrés, y se ha visto que promueve el estado de dolor crónico, a diferencia de factores protectores, como lo pueden ser una buena autoeficacia, un alto nivel educativo, una buena comunicación con el médico, redes de apoyo, satisfacción laboral, entre otras. Y asimismo se han hecho modelos de psicología del dolor que también buscan estudiar y analizar la contribución de la manera en que pensamos, la manera en la que nos comportamos y por qué entre una y otra puede favorecer que genere dolor o no. Y Fordyce describe cómo la participación de los circuitos de recompensa puede estar inmiscuida en la cronificación del dolor. Un ejemplo muy clásico o muy sencillo, si ustedes gustan, es una persona que tiene una lesión en el tobillo, se tiene que inmovilizar y por cierto tiempo y naturalmente va a claudicar, va a disminuir el apoyo parcial sobre ese miembro pélvico lastimado. ¿Cuál es la recompensa? Si no lo apoyas, no te duele. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando esa lesión esté curada? Y ese circuito de recompensa se quedó con la idea de que si yo apoyo, me va a generar dolor. Entonces, estamos luchando contra algo más que la neuroplasticidad. Estamos luchando contra un miedo de relesión, estamos luchando contra un miedo de lo que sintió cuando se le fracturó el pie. Estos circuitos de recompensa se han estudiado y se han analizado incluso hasta el uso de fármacos. Sabemos que el uso de opioides en dolor crónico no oncológico puede ser deleterio y sabemos que puede haber ciertas sensaciones propositivas, para llamarlo así, por uso de opioides. ¿Qué pasa cuando el paciente, al sentir dolor, es beneficiado con el uso de opioides intravenosos, por ejemplo? Pues entonces sentir dolor no está tan mal si tu circuito de recompensa te beneficia dándote opioides. Entonces aquí me gusta hacer esta diferenciación. Dolor, nocicepción, no es lo mismo. El dolor va a ser también el comportamiento, la experiencia y qué hago con mi dolor y qué hago para que continúe. Perdónenme que esta diapositiva esté en inglés, pero me pareció maravillosa, me pareció muy buena de cómo describe la participación de todo lo que acabamos de hablar para
que se perpetúe el dolor. Va a haber pacientes vulnerables, si gustan ustedes, porque genéticamente tienen cambios en sus genes que cambian la conductancia de ciertos neurotransmisores o la plasticidad neuronal, pero también va a haber una personalidad, también va a haber un ambiente, también va a haber un control inhibitorio que facilita que haya dolor crónico, y también puede haber mucho estrés, puede haber una historia de trauma, puede haber una historia de aprendizaje. No va a ser como yo interpreto mi dolor, cómo lo aprendí en la infancia, cómo me trataban mis padres cuando me caía, cuando me lastimaba, a cómo lo hacían con el niño, si había sentimientos de culpa, si había sentimientos de abandono, de miedo. Entonces, todos estos mecanismos de adaptación van a mantener una causa o van a mantener una transición y van a ser importantes a la hora de quién cronifica y quién no. Esta diapositiva también me gusta mucho, está un poco cargada, pero me parece importante mencionar la similitud entre dolor postquirúrgico persistente, del que hablamos hace un momento, y el trastorno por adaptación, que sale en el DSM-5. El dolor postquirúrgico persistente, palabras clave: dolor que se desarrolla después de un procedimiento quirúrgico y persiste más allá del proceso de curación. Y cuando uno lee el trastorno de adaptación del DSM-5, resulta que es una respuesta psicológica a uno o varios estresantes y aparecen síntomas o cambios en el comportamiento. A mí me parece increíble la similitud y yo creo que hasta hay un poco de esto. ¿Y qué tal si lo llevamos a pacientes que sufren lesiones, politraumatismos, que son atacados por terceros, que sufren lesiones quizás bajo un contexto de violencia intrafamiliar? Todo eso definitivamente va a participar en la cronificación del dolor. Y esta última diapositiva también parece muy vigente porque ya no es nada más el esquema de un desbalance entre la conducción, entre la neuroplasticidad y el déficit de analgesia descendente, sino que es todo un ecosistema entre factores estresantes, entre un ambiente que promueve la incapacidad, entre un ambiente proinflamatorio, entre alteraciones genéticas y un alto estado de amplificación del dolor. Y yo aquí le agrego de lo que yo considero tratamientos. Sabemos que los pacientes con dolor crónico buscan salida, buscan tratamientos y muchas veces no son los más adecuados. Yo les podría poner, por ejemplo, el ejemplo de un paciente joven con lumbalgia crónica y quizás no se encuentran alteraciones suficientes que justifiquen un evento quirúrgico, ya tomó muchas sesiones de rehabilitación, no mejora, alguien inicia un opioide, no es suficiente, cambia un opioide potente, no es suficiente, aumenta la dosis de opioide potente. ¿Qué tal si eso pasa por años? Conocemos los efectos de opioides a largo plazo, son inmunosupresores, va a disminuir la testosterona, va a disminuir su trofismo muscular. La falta de trofismo muscular quizás ayude a que haya más dolor de columna. Si baja la testosterona, ¿cómo creen que va a estar su ánimo? ¿Qué tal si le preguntamos cómo está su vida sexual? Todo eso no es nada más una persona que le duele la espalda, es una persona que sufre y por el sufrimiento altera su vida. Como conclusión, me gustaría llegar a estas. La transición de dolor agudo a crónico va más allá del tiempo. Un dolor crónico no es tiempo, un dolor crónico es la alteración en todas tus esferas de vida por el dolor. La participación tanto de la alteración neuroanatómica o neurobiológica, facilitación genética, facilitación psicológica y cómo el ambiente va a interactuar en estas tres esferas para que sea a bien o para mal. ¿El dolor agudo siempre procede al crónico? Yo creo que no, no siempre va a ser así. Y por tanto, una monoterapia difícilmente va a ser la solución para todos los pacientes. En ocasiones, por supuesto, va a haber pacientes con dolor crónico, musculoesquelético, secundario, en el que definitivamente, si se corrige la alteración, le cambian la vida. Pero ¿qué hay de todos los pacientes con dolor primario en los que no encontramos la lesión? ¿O qué hay de todos los pacientes en los que ya se ha tratado la vía intervencionista y no hay mejoría? Entonces, considerarlo cuando se le ofrece al paciente una terapia como la solución. Y por último, ¿cómo estamos evaluando a nuestros pacientes? Es muy común que desde la facultad nos enseñen la escala visual análoga o la escala numérica y le decimos al paciente del 0 al 10 cuánto te duele, si 10 es el dolor más intenso de toda tu vida. ¿Y cómo nos va a decir alguien que lleva con dolor los últimos 8 meses, que ya se está divorciando, que se está quedando sin trabajo, que tiene miedo a no poder cargar a sus hijos? A lo mejor, ¿cómo nos va a decir del 0 al 10 cómo le cambió la vida, todo lo que le da miedo
todo lo que no quiere hacer por preocupación a que le duela. Entonces, una escala visual análoga no es suficiente para evaluar a alguien con dolor crónico, pero los pongo a su consideración. Y muchísimas gracias nuevamente por su atención. Que tengan buena noche y sigan disfrutando las pláticas. Bueno, la siguiente plática nos las va a dar el doctor Miguel Rodríguez y cedemos el foro. Muy buenas noches a todos. Le agradezco al doctor Marco Villanueva y al Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología por la invitación para participar en esta sesión. El día de hoy vamos a platicar sobre dolor posoperatorio moderado. ¿Y por qué este tema es tan importante? Porque el dolor posoperatorio moderado es uno de los factores más importantes que determinan la satisfacción del paciente cuando entra a una cirugía. Y no solo eso, también tiene consecuencias muy importantes, hablando de las complicaciones posoperatorias agudas en diferentes órganos y sistemas. Por ejemplo, infarto agudo miocardio, hipoventilación, ilio y oliguria. También es factor de riesgo para el dolor crónico posoperatorio y dificulta la rehabilitación y empeora la calidad de vida, como lo acabamos de ver con el doctor Jaume Noya. También tiene otras situaciones económicas, mayor estancia intrahospitalaria, mayor tasa de reingresos y retrasa el momento en el que empieza el paciente a iniciar la deambulación. Si bien entendemos el impacto del dolor posoperatorio moderado, realmente en la clínica tenemos tenemos unas bases muy limitadas para dar un manejo analgésico importante. También es importante reconocer que el dolor posoperatorio severo, perioperatorio, el previo y el posoperatorio de la cirugía, tanto un mes antes, crónico moderado o por múltiples reintervenciones, generan estos cambios en neuroplasticidad, tanto a nivel del sistema nervioso central como periférico, ocasionando la muerte neuronal de las vías inhibitorias y perseverando el dolor. Con toda esta situación, ¿de dónde aprendemos a manejar el dolor? Y muchas veces el dolor lo manejamos a partir de nuestras bases teóricas en la escuela, en la cual no tuvimos la experiencia clínica, y luego tuvimos la experiencia en nuestra residencia, en donde desarrollamos recetas generalizadas o trabajamos a partir de las preferencias de nuestros centros de entrenamiento o de nuestros propios maestros. Por eso, el objetivo de esta plática es dar puntos prácticos para mejorar el esquema analgésico usando estos dos medicamentos que son armas muy importantes para el dolor posoperatorio moderado. Hablo del tramadol y de la buprenorfina. Empezando por el tramadol es un medicamento muy interesante. El tramadol tiene tres mecanismos de acción. Los primeros dos son la inhibición de la recaptura de la serotonina y la inhibición de la recaptura de la norepinefrina. La serotonina y la norepinefrina son dos de las vías modulatorias más importantes que tiene nuestro cuerpo para modular, disminuir la intensidad del dolor. Las otras vías son la vía opioide y la vía endocannabinoide, donde se utilizan los derivados de la marihuana. Y el tercer mecanismo es el agonista receptor de los opioides, el receptor mu. Aquí es importante resaltar una cuestión. Para que el tramadol pueda actuar sobre los receptores mu, primero tiene que pasar por un paso de metabolismo hepático a través de las enzimas citocromo P450, en donde se desarrolla el metabolito activo llamado O-desmetiltramadol. El O-desmetiltramadol, o M1 como lo suelen abreviar, tiene una afinidad 6 veces más potente que el tramadol para actuar sobre los receptores mu. ¿Qué repercusión clínica tiene esto? Dos por lo menos. La primera, hay pacientes que con polifarmacia o que por alteraciones genéticas tienen una disminución en el metabolito hepático, entonces prevalece la concentración de tramadol y prevalecen los efectos adversos asociados a la serotonina y norepinefrina, tales como náusea y vómito. Y el medicamento sigue sin trabajar en la parte analgésica. Por otro lado, pacientes con una enfermedad hepática avanzada, no podemos utilizar el tramadol porque no sabemos con qué tasa se va a metabolizar el tramadol en su metabolito activo. Un tercer factor importante es que al tener su metabolito o desmetiltramadol como un metabolito activo, la acumulación de este metabolito en pacientes con lesión renal crónica puede provocar acumulación de este medicamento y generar neurotoxicidad.
Para que nosotros podamos valorar un esquema analgésico o planear un esquema con cualquier medicamento, pues tenemos que entender que nuestros parámetros van enfocados en mantener un nivel de la concentración plasmática. Ese es nuestro objetivo con los medicamentos. Por ejemplo, si nosotros agregamos tramadol 100 miligramos de vía intravenosa, nosotros lo que estamos esperando es que empiece a aumentar la concentración plasmática, sobre todo de su metabolito principal, el O-desmetiltramadol. Esto ocurre a partir de 1 hora de inicio del efecto, y entonces nosotros vamos a empezar a ver el efecto a la hora de este tratamiento, llegando a un pico de efecto a las 2 horas. También debemos entender la vida media, este tiempo que transcurre para que disminuya en la mitad la concentración plasmática, que es aproximadamente de 7 horas. Entonces, dejar esquemas analgésicos con intervalos prolongados entre una dosis y otra nos provoca jugar con las concentraciones plasmáticas en el cuerpo, y esto se asocia mucho al descontrol del dolor. ¿Qué pasos debemos de seguir para realizar un ajuste, un manejo adecuado, un esquema adecuado de este y cualquier otro medicamento? Pues se lo resumo en 4 pasos. El primero es dar una dosis inicial. En el caso del tramadol podemos dar una dosis inicial entre 100 y 200 miligramos. Ojo, estoy hablando de un dolor moderado posoperatorio, moderado a severo. Esta dosis inicial se las recomiendo dar diluidos en 100 mililitros y pasar en un periodo mínimo de 10 minutos, porque si lo pasamos en un bolo rápido, podemos generar efectos adversos como náusea, mareo o somnolencia. Después de dar esta dosis inicial, empezamos una dosis de mantenimiento, ya sea una infusión o dosis con un esquema establecido, aproximadamente 100 miligramos en cada 24 horas. Pero ojo, el dolor no es una situación estática, es una situación dinámica. Por eso también debemos dar un tercer paso en el cual utilizamos dosis rescate. La dosis rescate de 25 a 50 miligramos del tramadol ya trabaja sobre esta concentración que ya tenemos en el cuerpo y permite modular esta concentración para llegar al nivel adecuado para controlar el dolor. Si el paciente llega a ocupar más de 3 o 4 rescates al día, con estos intervalos entre 4 horas entre cada dosis, necesitaríamos aumentar o disminuir en un 30-50% la dosis basal. Ahora, quiero que pongan atención también en esta línea de puntos rojos. ¿Qué ocurre cuando solo iniciamos la infusión y no colocamos una dosis inicial? Pues lo que ocurre es que esperamos muchísimo tiempo para que la concentración plasmática llegue a los niveles adecuados de analgesia postoperatoria, o a veces ni siquiera lo logramos. Entonces, siempre dar una dosis inicial y tomar en cuenta estos 4 pasos. Recordemos una situación importante. El tramadol tiene una dosis máxima que es de 400 miligramos, y esta dosis máxima se modifica en poblaciones especiales. En pacientes con una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto, la dosis máxima es de 200 miligramos. En pacientes con enfermedad hepática avanzada, específicamente en un estadio de Child-Pugh-C, está contraindicado usar el tramadol, y en pacientes con 75 años o más podemos usar hasta 300 miligramos del medicamento. También tenemos otras estrategias para disminuir los efectos adversos y mejorar la eficacia analgésica. Una de ellas es utilizar el tramadol en conjunto con el paracetamol. Estos 2 medicamentos tienen una actividad de sinergismo ampliamente estudiada, en especial la relación de tramadol de 37.5 miligramos con paracetamol de 325 miligramos tiene esta eficacia analgésica muy importante. Si ustedes ven en esta gráfica, tenemos la relación entre las unidades de alivio del dolor y el tiempo en horas. Y aquí quiero demostrar que el tramadol con paracetamol tiene una eficacia analgésica mayor que si solo diéramos a un paciente tramadol de 75 miligramos. Ventajas entonces: mayor analgesia con menores efectos adversos y utilizar una analgesia multimodal. En estos 2 medicamentos ya vimos que utilizamos la inhibición de la recaptura de serotonina, de norepinefrina, los receptores Mu, y también a partir del paracetamol actuamos en la inhibición de las prostaglandinas a nivel del sistema nervioso central, y también actúa de cierta forma indirectamente con el sistema endocannabinoide. Entonces actuamos con una analgesia que va por todos los blancos. El esquema con este medicamento va de 1 a 2 tabletas con un intervalo de medio de 6, entre 4 a 8 horas, y máximo 8 tabletas al día. Esto disminuye a 2 tabletas al día en pacientes con lesión renal crónica.
Sobre los efectos adversos, aquí tenemos una tabla que compara el tramadol de 100 miligramos con tramadol con paracetamol y quiero que vean, presten atención sobre todo en náusea y estreñimiento, cómo la incidencia es mucho menor en tramadol con paracetamol y el mareo también. Entonces, si bien el tramadol con paracetamol disminuye los efectos adversos, siempre están presentes. Siempre tenemos que dar un antiemético. Los pacientes no pueden suspender un tratamiento de tramadol por el hecho de tener náusea o mareo. Y este efecto adverso se controla muy fácil con un acetrol o con metoclopramida en las dosis que están aquí indicadas. Tampoco tenemos que descartar el estreñimiento. Lo del estreñimiento se trata con senócidos o hidróxido de aluminio y es muy importante tomarlo en cuenta siempre en la vigilancia posoperatoria. Consideraciones con el tramadol de la vía oral. Esta presentación de tramadol en gotas tiene una característica muy importante. El gotero de este medicamento equivale a 40 gotas por mililitro. Esto contrario con todo lo demás, con todos los demás goteros que equivalen a 20 gotas. Entonces, una gota de este medicamento equivale a 2.5 miligramos, por tanto, 10 gotas a 25 miligramos, y si queremos usar la dosis de tramadol con paracetamol, tendríamos que dar 15 gotas. El efecto analgésico lo esperamos entre 30 a 60 minutos después de la administración, y la dosis inicial puede empezar con 25 miligramos cada 8 horas. Una dosis rescate de la misma dosis, con intervalos de 4 horas, y así ir titulando el medicamento durante todo el día. Las gotas deben de diluirse en medio vaso de agua. Muchas ocasiones me ha tocado pacientes que me dicen, el tramadol no me cae porque me lo tomo directamente, me lo pongo directo en la boca y tengo mucho mareo, náusea o me da mucha somnolencia. Ahora, me gustaría hablar de la buprenorfina. La buprenorfina tiene un mecanismo de acción igual que la del tramadol, de la unión de los receptores opioides, sobre todo al receptor Mu, pero ella no actúa en la inhibición de la recaptura de serotonina y de norepinefrina. Otra cuestión interesante es acerca de su absorción. Si ustedes se tomaran una tableta de buprenorfina, recordemos que el medicamento, cuando lo tomamos, cualquier medicamento, se absorbe en el estómago o en el duodeno o en el intestino delgado y después de ahí pasa a través del sistema porta al hígado, en donde se metaboliza. Bueno, pues cuando pasa esto con la buprenorfina, el 70% del medicamento que pasa por esta vía es metabolizado. Por eso es clínicamente no útil dar tabletas. De hecho, no existen las tabletas y la solución intravenosa no las podríamos dar como vía oral. Sí hay tabletas sublinguales que tienen otra vía, que pasan a través de la boca por todo el sistema esofágico y se saltan la parte del metabolismo del hígado. El metabolismo es hepático a través del citocromo beta-450, pero aquí el metabolito principal, que es la norbuprenorfina, es inactiva. Entonces, la acumulación de este metabolito, no hay problema en pacientes con lesión renal. Igualmente, no hay dosis máxima ni en pacientes nefrópatas ni en pacientes con función renal adecuada. En México existen 3 presentaciones importantes de la buprenorfina: la solución intravenosa, las tabletas sublinguales y los parches transdérmicos. Voy a hablar de la solución intravenosa y de los parches transdérmicos. La ampolleta que tenemos actualmente es de 0.3 miligramos por mililitro. Esta se puede administrar intramuscular o intravenosa o subcutánea. Cuando nosotros colocamos por vía intravenosa el medicamento, podemos esperar su efecto analgésico a los 15 minutos de haberla colocado y llegar al efecto máximo a la hora, con una duración aproximadamente de 6 horas. Entonces, el esquema lo vamos a colocar entre 6 y cada 8 horas de la dosis subsecuente. La dosis inicial puede ser de 0.1 miligramos, o sea, 100 microgramos, y mantener una dosis ya sea en infusión o en bolos de 100 microgramos para 24 horas. Las dosis de rescate las podemos utilizar de 50 microgramos, o sea, 0.05 miligramos, con intervalos de 4 horas entre cada una de ellas y máximo 3 rescates al día. Y con esto igual ajustamos el medicamento y aumentamos o disminuimos en un 30 a 50% de la dosis basal de un día a otro. Ahora, sobre los parches transdérmicos, hay muchas características muy interesantes al respecto. Este parche tiene una situación muy interesante. El parche está compuesto por una capa superficial de protección, un adhesivo, y adentro de esto tiene una capa que contiene la buprenorfina. La buprenorfina pasa a través de la piel formando un gradiente, llegando por todas las capas de la piel, epidermis, dermis, hasta el tejido subdérmico, y aquí es en donde se disemina por todo el
cuerpo. Es decir, el parche de buprenorfina funciona como una infusión intravenosa. Si, por ejemplo, utilizamos un parche con 5 miligramos de buprenorfina, una dosis altísima, esto es para que genere este gradiente que genera una tasa de infusión de 0.05 miligramos por hora. Imagínense las magnitudes de los cambios de las dosis. Esto equivale a 120 microgramos al día. Ojo, formar este gradiente toma tiempo y este tiempo es muy considerable. Les presento aquí entonces cómo son las cajas de buprenorfina. Tenemos dos marcas en México, la primera es Soloro 7 y la otra es Transtec. La diferencia es que Soloro 7 dura 7 días y Transtec dura 3 días con 12 horas. Después de aquí vemos la cantidad en el parche, que no es la dosis que nosotros le vamos a colocar al paciente. En este caso, el Soloro 7 es de 5 miligramos. Y luego te indican la dosis por hora, 5 microgramos hora. Si esto lo multiplicamos por las 24 horas, tenemos la dosis al día. De las presentaciones, tenemos diferentes dosis. La de Soloro 7 viene de 5 miligramos y de 10 miligramos, que equivalen a 120 y 240 microgramos cada una. Del Transtec tiene otro sistema de distribución que tenemos de 20, 30 y 40 miligramos, y vean cómo la dosis de 20 miligramos equivale a 840 microgramos día, diferente a utilizar dos parches de Soloro de 10 miligramos. Entonces, eso para nosotros es muy importante para determinar qué dosis vamos a utilizar. No son mutuamente sustituibles. Y la duración es entre 3 y 4 días. Aquí les recomiendo que para un mejor apego analgésico le establezcan a los pacientes cambiar los medicamentos los lunes y los parches el lunes y jueves. Si están contando los días, esto dificulta la analgesia y el apego del tratamiento. Muchas gracias. Entonces, tenemos estas dos presentaciones de parches y las dosis son las que están en la diapositiva. Otra cuestión importante, al ser infusiones intravenosas, se tienen que poner en lugares estandarizados, en estas 4 regiones o también en la región deltoidea. Este parche no se pone en donde le duele al paciente. O sea, si me duele el abdomen, luego mucha gente lo trae en el abdomen, en la espalda baja, en las rodillas, en el talón. Este medicamento actúa o está estudiado en estas 4 regiones, las regiones infraclaviculares y las regiones detrás del escápulo. Ahora, esto es muy común. Le puse un parche de buprenorfina al paciente y no se controla el dolor. ¿Por qué se debe esto? Volvamos a nuestra relación de la concentración del medicamento con el tiempo en días. Vean, esta situación es muy interesante. El tiempo que tarda en llegar a una concentración mínima efectiva de 25 picogramos por mililitro del parche es de 17 horas. Para un paciente con un dolor moderado agudo, esto es una eternidad. Por eso, necesitamos empezar con una dosis inicial y empezar el parche. La dosis máxima, la concentración máxima de este parche la obtenemos al segundo o tercer día del tratamiento. Es ahí cuando nosotros valoramos la eficacia de esta dosis. Ahora, ¿cómo podríamos utilizar este medicamento en un dolor posoperatorio agudo? Bueno, este es un esquema que se propone, una dosis inicial de 0.1 a 0.3 miligramos en el transoperatorio y en el mismo momento transoperatorio colocar el parche. Así tenemos el tiempo de la cirugía y el tiempo que tiene el efecto de esta dosis que colocamos para que empiece a hacerse este gradiente. Después de eso colocamos rescates de 0.05 miligramos con intervalos de 4 horas, máximo 3 al día, y en el tercer día valoramos la intensidad de dolor y efectos adversos. Les recomiendo darle seguimiento por vía telefónica al paciente, sobre todo entre el día 5 y 7, cuando ya sabemos que la intensidad del dolor posoperatorio ya disminuyó y la dosis puede provocar efectos adversos como náuseas, somnolencia o estreñimiento. Otro mito es que los parches de buprenorfina tienen menos efectos adversos. Esto solo es cierto en la parte del estreñimiento, pero en la incidencia de náusea, comparado con el tramadol, la incidencia es muy similar y también de mareo. Entonces, siempre dar antiemético con cualquiera de los dos opioides que acabamos de hablar. Y una última pregunta. ¿Es verdad que la buprenorfina es más fuerte que el tramadol? Para contestar esta pregunta necesitamos hablar del concepto de equianalgesia de opioides. Esto es la dosis en la cual dos medicamentos de la familia opioide disminuyen en la misma magnitud un estímulo doloroso. Todos los medicamentos opioides se comparan con el medicamento
rey, que es la morfina. Entonces, a un paciente le dan el mismo estímulo doloroso y le dan dosis diferentes de medicamentos y ven cómo se alivia en 50% el dolor base. Así van desarrollándose muchos factores de conversión entre tramadol, morfina y otra serie de medicamentos, oxicodona, hidromorfona, tapentadol, fentanilo, buprenorfina. Así se genera esta tabla en donde les resumo que, por ejemplo, la solución inyectable de 0.3 miligramos equivale a 100 miligramos de tramadol intravenoso. El Soloro 7 de 5 miligramos, que a veces consideramos que es un arma muchísimo más potente que el tramadol intravenoso, en realidad equivale a 40 miligramos al día. O sea, una tableta de tramadol con paracetamol es más fuerte que nuestro Soloro 5, no 7 de 5 miligramos. Todavía el de 10 miligramos llega apenas a los 80 miligramos de tramadol. La ventaja que tiene la buprenorfina es que el tramadol se topa en 400 miligramos y la buprenorfina puede seguir con dosis más altas que equivaldrían a 415 miligramos o hasta 554 miligramos. Entonces la respuesta a esta pregunta sería, depende de la dosis, según la relación analgésica entre los medicamentos. Conclusiones. El dolor moderado posoperatorio se puede reducir con esquemas analgésicos adecuados. Debemos reconocer y prevenir los efectos adversos de los medicamentos para evitar así la suspensión del manejo analgésico. Y el tramadol con paracetamol reduce la incidencia de los efectos adversos. Y la buprenorfina no tiene dosis máxima y es ideal en pacientes con lesión renal y con lesión hepática. Les agradezco mucho su atención. Pues muy bien, pues vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Yo tengo, bueno, una pregunta para Miguel. Lo que sé es que cuando uno toma una tableta o un medicamento, y como lo comentabas, ya que llega al intestino y todo, pasa por el hígado. Entonces, por ejemplo, el paracetamol igual, el 70% se queda en la primera pasada cuando se toma por tabletas, ¿no? Por eso también es más efectivo el paracetamol intravenoso que el tomado, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica y con el Tradol en gotas, habitualmente yo lo mando sublingual para evitar el paso por el hígado. Entonces, la pregunta sería, de acuerdo a lo que acabas tú de decir, he estado yo en el error porque sería mejor que lo tomaran con agua y que pase por el hígado y ahí se activa, ¿es correcto? Bueno, aquí se escucha bien. Sí, justamente necesitamos que el tramadol pase por el hígado para que se pueda metabolizar. Aquí el metabolito que más bien el lodo-esfetiltramadol es el fármaco en realidad, el que nos va a ayudar para el dolor agudo. La inhibición de la recaptura de serotonina y norepinefrina no nos van a ayudar para un dolor postoperatorio agudo. Nos ayudan para dolores crónicos. Y el dolor crónico, como lo acaba de comentar el doctor Moya, es otro tema. Pero sí, justamente necesitamos este paso del metabolismo hepático para que se active este medicamento. Si se absorbe por la vía sublingual, justo el tramadol, pues es como si te tomaras un antidepresivo dual. Y sabemos que los antidepresivos en las primeras dosis generan náusea y mareo en todos los pacientes. Muy bien. A ver, aquí hay una pregunta que, ¿cuál es? Este libro es para Jaume, ¿no? Su experiencia, ¿cuáles son los avances más significativos en el manejo del dolor crónico y del dolor agudo? En mi experiencia, lo primero es revisar al paciente y escucharlo muy bien. Para manejo de dolor agudo, conocer y dominar la farmacología tiene mucho que ver con lo que habló el doctor Miguel, entender cómo se metaboliza, para quién es este medicamento, cómo se ajusta, cómo rápidamente lograr concentraciones plasmáticas adecuadas, es súper importante. Y para manejo de dolor crónico es un arsenal enorme que se tiene, pero tiene que haber un uso mesurado, técnicas intervencionistas, técnicas de procesamiento del dolor, una buena prescripción de terapia física, un buen equipo de terapeutas, unas buenas áreas de terapia o de rehabilitación
y manejo de expectativas y metas. Yo creo que esto es como mejor de la gente. Sí, 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 a mí o sea, si me pongo a pensar en esa pregunta, me ha tocado, pues ya tengo 36 años de ortopedista, entonces a ustedes ya están bien chamacos, pero ha sido un cambio muy, muy grande con todo lo que ustedes ya empezaron a hacer en la residencia y tal, que viene a ser el intervencionismo y ese tipo de asuntos. Ha sido maravilloso porque ahorita hay intervencionismo y es ecoguiado, entonces tú puedes hacer un montón de cosas con mucho menos riesgo y mucho menor agresión. Sí, por eso yo creo que es la parte multidisciplinaria que se insiste mucho, ¿no? De siempre trabajar en equipo, ¿no? Eso es por un lado. A ver, la otra pregunta, ¿cuál es? Y bueno, también la pregunta del doctor Ezequiel Reséndiz, que ¿qué hay de la adherencia al tratamiento? Aquí pone 1 de cada 4 pacientes lo cumplen, pero aquí es un tema interesante, ¿no? Que con respecto a la adherencia, si yo me pongo a pensar, le doy a la gente tramadol o incluso le platica del tramadol y la gente dice, no, 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 ese yo no lo tolero y ya me lo dieron y no hay muchas otras opciones. Entonces, cuando le das tramadol a un paciente, muchas veces ya entre la opiofobia o las malas experiencias, pero depende mucho de la dosis, ¿no? Entonces, con todos esta práctica que nos dabas del tramadol, Miguel, ¿cómo has visto? ¿Crees que influya a que haya una mayor adherencia al tratamiento? Cuando valoro el apego al tratamiento de los pacientes con dolor agudo y con dolor crónico, hay unas características importantes que necesitamos tomar en cuenta. La primera es, ¿por qué no se lo toman? ¿No? Entender estas causas. Las causas que escucho con más frecuencia es efectos adversos, porque me genera náusea, mareo, entonces te das cuenta que el paciente tomó el tramadol sin haber tomado un antibiótico antes. Y ahí pues es cuestión de negociar, de por qué debería tomárselo con los dos. Otras características, miedo a lesionarse el hígado o los riñones. Y otra característica es la dosis el intervalo tan estrecho que uno podría llegar a tomar. Entonces, lo primero que hacemos con estos medicamentos, pero sobre todo con el dolor agudo, es primero controlar el dolor. Y ya que tenemos la dosis que sabemos que es la que necesita el paciente para controlar el dolor, podemos cambiarlo a medicamentos de liberación prolongada que se puedan dar cada 12 horas y que así mejore el apego con la dosis. Con el esquema analgésico. Esa es una buena estrategia. Y la otra, entender estas premisas por las cuales el paciente se resiste a tomar el medicamento y abordarlas y darles un tratamiento específico a cada una. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por su atención. Buenas noches. Que descansen.